Buenas tardes, bienvenidos a la semana número 3 sobre el reino de las plantas o reino vegetal. A mis estudiantes del grado sexto D, quien les habla, su docente, Caterine Chamorro Pérez. A continuación vamos a hablar sobre algunas características del reino de las plantas. Entonces, las plantas son organismos eucariotas, que quiere decir que tienen un núcleo bien definido, bien cubierto. Son fotosintéticos, que producen su propio alimento, y pluricelulares, que quiere decir que están formados por muchas o una gran cantidad de células. Las células de las plantas presentan una pared celular y poseen clorofila, lo cual permite elaborar su propio alimento. Observemos la imagen del lado derecho. Aquí observamos la pared celular de color verdecito que se encuentra por fuera cubriendo a la célula, y observamos también un organelo de forma redondeada que nos muestran allí en forma más grande, que es el cloroplasto, y dentro del cloroplasto vamos a encontrar la clorofila, que estos contienen la clorofila y que ayudan en el proceso de la fotosíntesis. Ahora, en la clasificación de las plantas, gracias a algunas partes de ellas, como son si tienen o no tienen conductos, o la presencia o ausencia de un tejido vascular, permite dividir las plantas en dos grupos, ya sea en plantas no vasculares o plantas vasculares. En este caso vamos a comenzar a hablar sobre las plantas no vasculares, conocidas como briofitas. Algunas características que tienen estas plantas son: no tienen un tejido vascular, es decir, no tienen unos conductos como tal que permitan el transporte de agua y de sustancias. Por esta razón, ellas lo que hacen es que absorben agua que se encuentra en el ambiente y que se posa en algunas superficies que hacen parte de la planta. No poseen raíz, ni tallos, ni hojas propiamente dichos. Tienen estructuras conocidas como rizoides, vástagos y frondes. Ejemplo de estas tenemos lo que son las hepáticas y los musgos. Entonces, observemos a continuación unas imágenes sobre este tipo de plantas no vasculares. A ver, estas plantas no vasculares, observemos estas imágenes en el cual vemos que ellas tienen unas estructuras. Ahí vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, una estructura que parecen como unas raicitas, pero en verdad son conocidas como rizoides. Y tienen unos vástagos que son similares a los tallos, pero ellos más que todo ayudan en una parte a sostener la planta, pero no es como tal ni un tallo, ni una hoja, ni una raíz. Vemos ahí algunos representantes. Ahora, hablemos sobre las plantas no vasculares. Estas son conocidas como traqueofitas. Algunas características de estas plantas, a diferencia de las briofitas, es que estas tienen tejido vascular como tal, es decir, presentan un sistema de conducción que ayuda a transportar y absorber sustancias en las plantas. Por ejemplo, también tenemos lo que son cuando usted observa que las plantas desde las raíces pueden llevar algunas sustancias, el agua, minerales, llevarlas a distintas partes de ellas, de la planta. Entonces, estos sistemas lo que ayudan es que le dan firmeza y soporte a la planta. Estos tejidos de conducción son conocidos como xilema y floema, que veremos más adelante en la siguiente diapositiva. Y la mayoría de las plantas que usted puede observar que son vasculares presentan raíz, tallo y hojas, y algunas pueden contener flores, frutos y semillas. Ahora veamos este sistema de vasos de conducción que permiten el transporte de sustancias, que son el xilema y el floema. Entonces, en la siguiente imagen observamos que las líneas rojitas que usted observa, esas líneas rojas, corresponden al xilema.
Lo que hace el xilema como tal es llevar sustancias desde las raíces hasta las hojas, principalmente lo que son agua y minerales, mientras que el floema lo que hace es llevar alimentos que se producen en la hoja por el proceso de la fotosíntesis. Vemos las flechitas de color azul, lo llevan a todas las partes de la planta, es decir, a las hojas, a los tallos, incluso a los frutos y a las raíces. Algunas de estas sustancias del floema son proteínas, grasas, almidones, azúcares, vitaminas, hormonas y proteínas. Ahora, estas plantas vasculares a su vez se pueden clasificar en dos. Las plantas vasculares que no tienen semillas, por ejemplo, la planta de la cola de caballo, como observamos en la imagen que tiene una persona en sus manos, y las plantas vasculares con semillas. Estas a su vez se clasifican en las gimnospermas, como el pino y el abeto, los cuales no presentan flores y tienen unos conitos. De pronto usted ha observado en la época de diciembre, de Navidad, esos conitos que a veces utilizan o unos tipos de estructuras de estas plantas de pinos que utilizan para decorar. Ahora también existen las angiospermas, que son aquellas plantas muy comunes que usted ha observado que tienen flores, como la cayena, las rosas, entre otras plantas con flores. Observamos las imágenes de plantas con flores, plantas sin flores, plantas sin semillas. No producen ningún tipo de semilla. Ahora, vamos a realizar la actividad de la página 17. En la página 17 de tu libro vas a encontrar el experimento número 2. Recuerden que ya el experimento número 1 lo realizamos en la semana 1 y 2 de la semana pasada. Este experimento número 2 corresponde a realizar la siguiente experiencia. Vas a tomar unas semillas, ya puede ser de frijol rojo, blanco, negro, arveja, verde seca, garbanzo, lenteja, y las vas a colocar en remojo, o vas a tomar un tarrito, un recipiente, vas a agregar agua que esté, por ejemplo, menos de media de proporción, y vas a agregar las semillas ahí que queden muy bien remojadas. Luego, al día siguiente, lo que vas a hacer es retirar la cascarita que tú lo observas arriba de la semilla y determinar si está formada por una o dos partes. Si está formada por una sola parte, las vamos a conocer como monocotiledonias. Si tú ves que cuando abres la cascarita observas dos partes de la semilla, la vas a clasificar como dicotiledonia. Puedes repetir esta parte utilizando semillas de arveja verde, haba, habichuela, maíz, calabazo, auyama, maní, naranja y mandarina. Las que ustedes consigan en su casa son las que van a utilizar. Voy a mostrarles un cuadro de cómo realizar la observación, o mostrar en su libreta lo que ustedes observaron. Entonces, esta es un cuadro de clasificación en monocotiledonias y dicotiledonias. Por ejemplo, en la primera columna colocamos el nombre de las semillas. Ahí encuentran una gran cantidad de semillas, cualquiera que ustedes consigan pueden colocarlas ahí también, las que ustedes tengan en disposición o disponibles en su casa. Entonces ustedes luego van a tachar con una X o con un chulito mostrando si el frijol, si yo veo que el frijol cuando le quite las cáscaras tiene dos partes, entonces yo vengo y coloco una crucecita en dicotiledonia. Solamente debo marcar una, si es monocotiledonia o dicotiledonia. Solamente tacho con una crucecita al cual corresponde. También vemos del lado derecho una forma de identificar si son dicotiledonias o monocotiledonias. Ahí observamos las imágenes. En la primera observamos el maíz, el cual es monocotiledonia, y en la segunda el frijol, un tipo de frijol que nos muestra que se parte en dos y es dicotiledonia. Ahora a ti te corresponde realizar el experimento y determinar las demás semillas si son mono o dicotiledonias. Ahora,
¿Cuál es la importancia que tienen las plantas? ¿Cuál es la importancia del reino de las plantas o vegetales? Son muchos los beneficios que nos traen a nosotros las plantas. Entre esos está proporcionar alimento al resto de los seres vivos, entre esos el ser humano, refugio a animales y otros organismos, por ejemplo a las aves, ayuda de refugio, y otros organismos, por ejemplo, como algunas bacterias que viven en las raíces de las plantas. También actúa en el ciclo de oxígeno y del dióxido de carbono. Por medio del proceso de la fotosíntesis, las plantas eliminan oxígeno que nos ayuda en nuestro proceso de respiración y absorben el dióxido de carbono. También ayudan a conservar el suelo de la erosión. Pueden ser empleados para producir una gran cantidad de medicina. Hay muchas plantas medicinales. Entonces aquí observamos unas imágenes de beneficios de las plantas. Ahora realicemos en nuestro cuaderno la segunda actividad que se encuentra en la página 17. Luego de haber conocido todas estas importancias que tienen las plantas, contesta, analiza tú desde tu casa, analiza y explica en tu cuaderno qué pasaría con los demás organismos de un bosque si los árboles que viven allí desaparecen. A ver, ¿qué creen ustedes que sucede si desaparecen las plantas? Bueno, mis queridos estudiantes, gracias por su atención. Espero verlos en una nueva clase. Los invito a repasar el reino animal, sobre todo en el proceso de clasificación en vertebrados e invertebrados. Quien les habla, su profesora, Caterine Chamorro. Los espero ver en una nueva clase. Muchas gracias.